¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos al segundo programa de Ocasiones de Protocolo. Bueno, si recordáis, en el primer programa estuvimos hablando de los distintos conceptos, tanto de protocolo, de etiqueta, así como de buenas maneras. También estuvimos haciendo un repaso por la historia, cómo el protocolo estaba desde la prehistoria hasta en la actualidad y cómo algunas normas se han quedado ya en poco uso. Bien, pues hoy vamos a hablar de el saludo cuando estamos en algún tipo de acto social. ¿Quién es el que tiene preferencia? ¿Estáis preparados? Vamos allá. La persona menos conocida es presentada siempre a la más conocida, el hombre a la mujer. En el caso del mismo sexo, la persona de menor edad se presentará a la de mayor edad. En el ámbito profesional, el sexo pasará a segundo plano. Se presentará el de menor jerarquía al de mayor. Salvo las mujeres, que sí pueden hacerlo, los hombres deben quitarse los guantes y el sombrero a la hora de saludar y estrechar la mano. Aunque los besos suelen darse entre familiares o personas de confianza, cuando se dan en los actos sociales deben ser breves y sin que los labios toquen la mejilla del que lo recibe. Debe ser algo imperceptible. Bien, podéis imaginaros por qué a la hora de dar los besos no debe tocarse las mejillas de la persona a la que besas. Pues por una razón muy sencilla. Las mujeres normalmente suelen ir a los actos sociales con los labios maquillados. Significa que a la hora de tocar las mejillas de la persona que besa suele manchar. Y esto, bueno, pues es una cosa que debemos de evitar. También vamos a tener en cuenta que depende en el país que estemos, se darán unos besos u otros. Por ejemplo, aquí en Europa damos 2 besos a la hora de saludar. Pero, por ejemplo, si nos vamos a Latinoamérica, solamente se da 1. Si hablamos, por ejemplo, del país de Rusia, ellos dan 3 besos a la hora de saludar. Perfecto, pues un poco repasado con cuándo besar, cómo besar y dependiendo de qué país, cómo hacerlo, vamos a seguir avanzando. Fueron los persas en el siglo IV los que inventaron este saludo, el de besar la mano. Y Alejandro Magno, el que cuando lo invadió, arrastró esta costumbre y se la llevó a su Grecia natal. Los griegos después extendieron esta costumbre por todo el mundo. Durante siglos, el besamanos fue un gesto de sumisión a reyes, emperadores, sumos pontífices y señores feudales, según nos dice la RAE en su definición, definiéndola en su segunda acepción como el acto de adhesión a una persona o una institución superior. Bueno, pues este acto durante el siglo XIX y mediados del siglo XX era la forma en que los hombres o los caballeros saludaban a las damas. Eso sí, siempre y cuando estuvieran casadas y fueran de una alta clase social. Actualmente podemos decir que esta costumbre, la de besar la mano, ha quedado en desuso o bien para actos donde realmente, por ejemplo, interviene la casa real. Por ejemplo, si recordáis el besamanos de la Casa Real, el besamanos de doña Leticia y don Felipe, los reyes de España, donde el presidente del gobierno, pues el protocolo lo rompió y se colocó a su izquierda, ¿recordáis? Bien, pues en este acto, el acto de besamanos, aunque realmente se llama así, normalmente en la recepción, cuando reciben a los invitados, no se suele dar la mano literalmente, no se suele besar la mano literalmente, sino que se suele hacer o bien estrechar la mano o a la reina doña Leticia hacerle una pequeña reverencia. Significa que el arte de besar la mano está desapareciendo y entonces, salvo en algunas ocasiones donde la monarquía, como antes he dicho, la suele utilizar, en el resto de la sociedad es un acto que ya podemos decir que está en desuso y que ha quedado un poco obsoleto. Pero en el caso de tener que besar la mano, ¿cómo deberíamos hacerlo correctamente? Vamos a analizarlo. No se llega a tocar contacto de los labios del hombre con la mano de la mujer. El hombre se inclina ligeramente doblando su tronco a la vez que levanta la mano de la mujer a la altura de su pecho aproximadamente.
No se debe hacer un besamanos cuando hay una mesa u otro objeto entre las personas que se saludan. Si se utiliza con cierta frecuencia hacer un pequeño gesto o además de alzar la mano de la señora e inclinar ligeramente la cabeza del caballero, pero solo un leve gesto y no realizar el besamano completo. Según las más estrictas normas de etiqueta, el besamanos solo debería realizarse en lugares a cubierto, cerrados, como pueden ser recepciones, fiestas, etc. Cuando una mujer viste guantes, no se debe hacer el saluda de tipo besamanos. Si quiere ofrecer su mano, debe quitarse el guante para que le haga este saludo. Bien, pues como hemos dicho anteriormente, aunque este saludo ya no se utiliza, está en desuso, no está de más el aprender la forma correcta de cómo hacerlo. ¿Perfecto? Bien, pues vamos a seguir aprendiendo cosas en el programa. Seguimos avanzando. Bueno, pues podemos decir que el abrazo es la forma de saludar o una de las formas de saludar más efusiva que tenemos a la hora de relacionarnos con las personas que conocemos. De hecho, fijaros una cosa, tiene efectos terapéuticos. Dicen que alivia, te apoya, incluso consuela cuando lo necesitas. Por lo tanto, el abrazo siempre es una forma de encontrar la conectividad con la persona a la que lo haces. También otro efecto que tiene el abrazo es el de protección. Normalmente una madre cuando quiere proteger a su hijo o un padre, lo primero que hace es abrazarlo. Por lo tanto, es muy importante el abrazo. En nuestra sociedad debemos de abrazarnos todo lo que podemos, porque este acto es un acto que tiene unos efectos muy beneficiosos para la persona a quien se los entregamos. Pero independientemente de esto, el abrazo no es un acto que socialmente se haga con gente que no tengas confianza. Normalmente el abrazo se hace con personas a las que por algún motivo, pues sea gente, amigos, pues personas que conoces de hace muchísimo tiempo, llevas por ejemplo mucho tiempo sin verlo, o por ejemplo también se utiliza el abrazo a la hora de ir a un funeral para dar las condolencias a la persona que lo está recibiendo. Pero bien, ¿cuándo es correcto dar el abrazo? El abrazo en actos sociales solo debe emplearse en personas con mucho afecto, que llevas mucho tiempo sin verlo, o cuando queremos, por ejemplo, dar el pésame a un ser querido. Socialmente, lo debe comenzar la persona de mayor importancia o jerarquía. En el ámbito personal y familiar, lo debería empezar la persona de mayor edad. Normalmente, debemos de tener en cuenta de girar la cara hacia nuestro lado izquierdo para evitar que nuestras caras choquen. Pues dicho esto, debemos de abrazarnos, sobre todo a aquellas personas a las que queremos, a nuestros amigos, nuestros seres queridos, abrazar a las personas que realmente queráis, porque ya digo, el abrazo es muy terapéutico y muy beneficioso para nuestro bienestar. Bien, pues seguimos avanzando. Cualquiera puede estrecharte entre sus brazos. No hay que ser muy listo, ni muy fuerte, ni muy sabio, ni muy nada. Alguien va, abre sus brazos de par en par y te envuelve de carne y huesos. ¿Y qué? El pavo relleno hace lo mismo y conozco a poca gente ansiosa por meterse dentro. Desde que encima hay desconocidos que los dan gratis por la calle, el valor del abrazo ha caído en picado. Y la verdad es que no me extraña. Puede que algunos abrazos no cuesten dinero, pero lo que sí tienen en común todos los abrazos mal dados es que siempre, a la no tan larga, salen muy caros. Quizá por eso ninguno de los intentos que he podido leer por ahí, tratando de descifrar la aparentemente sencilla liturgia del acto de abrazarse, me ha ayudado demasiado. Quizás por ello vaya a ser yo el próximo en naufragar. El abrazo viene a ser a las relaciones humanas lo que el cargador al teléfono móvil. Mejor que nunca te lo dejes en casa, no sea que lo acabes suplicando a las 3 de la mañana ante cualquier recepción de hotel. Para dar un abrazo en condiciones, en primer lugar, hay que haberlo extrañado mucho, hay que haberlo extrañado bien. Los que no tuvieron tiempo de despedirse saben perfectamente de lo que estoy hablando. Los que nunca se atrevieron a pedirlo, también. Su significado es siempre el mismo,
bajo cualquier circunstancia, en cualquier país, de cualquier lengua, credo o tradición, y parte de la segunda condición fundamental para dar uno como Dios manda. Necesitas lo que significa, y significa, en esencia, que no estás solo. A partir de aquí los requisitos se van complicando, y es que todo depende de tener algo muy fuerte en común. Algo que, de pronto, y sin haberlo previsto, sintáis los dos con la misma intensidad. Se trata de un momento, de un solo instante, el tiempo justo para que ese algo tan real y tan verídico no pueda dibujarse con palabras. No sé si me explico, pero si eso ocurre, todo cambia. Desde ese momento abrazarse ya es otra cosa. Estáis atrapando verdades, una cacería de instantes, un compresor de realidad, enzarzarse en las ganas del otro y apretar hasta que se extingan. Me fascinan los abrazos bien dados. Creo que resultan aún más memorables que cualquier palabra, gesto o relación. La única forma física conocida que tiene el ser humano de parar el tiempo. El único punto y seguido entre todo lo que se puede llegar a sentir. No sé muy bien por qué hoy me ha dado por hablar de esto. Supongo que porque creo que andamos muy faltos de abrazos reales. O quizás porque a más de uno hoy le vendría muy bien. El caso es que, lamentablemente, a los abrazos les pasa como a los besos, las caricias, los matrimonios o las patadas en los huevos. Si no los consumas a tiempo, acaban todos caducando. ¿Os habéis parado a observar cuando vais por la calle cómo van las parejas? Por ejemplo, imaginaros, vamos por la calle paseando y nos encontramos a una pareja de chico y chica. Bien, ¿dónde se coloca el chico y dónde se coloca la chica? Fijaros que esto es una forma muy importante. En protocolo, la forma más correcta en el acompañamiento es que el hombre se coloque a la derecha de la mujer. ¿Y por qué así? Bien, pues porque la parte derecha es la forma más activa y es la parte con la que mejor te puedes defender. Por lo tanto, a la hora de que la mujer nos agarre, en caso de que tropiece, puede desenvolverse mucho mejor. Pero fijaros qué cosa más curiosa. Sin embargo, la parte izquierda, según los psicólogos, es la parte más protectora. Cuando una madre quiere proteger a su hijo o un padre, lo primero que hace es agarrarlo de la parte izquierda, o cuando un hijo busca protección de unos padres, se coloca en la parte izquierda de la madre o del padre. Bien, una cosa muy curiosa, pero vamos a analizar una fotografía familiar. La mujer se coloca en el centro, el marido se coloca a la derecha y el hijo se colocaría a la izquierda, por lo tanto, la mujer quedaría en el centro. Seguimos hablando del tema de acompañamiento. Vamos a seguir complicando la cosa. Imaginaros, va una mujer o una señora y dos caballeros. ¿Dónde debería colocarse la dama? Pues bien, la dama debería colocarse en el centro y los caballeros deberían ir colocados a ambos lados. Pero sin embargo, ¿qué pasaría cuando van tres caballeros andando por la calle? Si somos nosotros los interlocutores, deberíamos ir colocados en el centro y nuestros dos acompañantes, uno a la izquierda y otro a la derecha. Vamos a seguir hablando de acompañamientos, una cosa muy común. Acompañamos a nuestra pareja, a nuestra chica, a casa. ¿Cómo debemos hacerlo? Pues bien, debemos de bajarnos del coche, abrirle la puerta y dejar que entre a su casa, esperar a que la puerta cierre. Esa es la forma más correcta para acompañar a una dama. Bueno, esto último pues es lo más común y lo que todo el mundo sabe, pero bien, quiero que a partir de ahora, cuando vayáis por la calle, observar cómo van las parejas colocadas, porque no siempre van correctamente colocadas y ahí también os digo, hay mucha parte de psicología. Bien, seguimos avanzando. Bien, pues en esta parte del programa hemos querido tratar este tema en profundidad. Ya sabemos que en la actualidad el abrirle la puerta a una chica o el abrirle la puerta de un coche, por ejemplo, pues no siempre resulta tan cómodo para la mujer. Podemos decir que en algunos casos puede considerarse como un acto machista. Para ello, nos hemos reunido con la técnica en igualdad y una psicóloga para que nos hablen del tema. Vamos a verlo. Bueno, qué mejor manera
que conocer la sesión del paso a la mujer que hablar con personal responsable, personal técnico, sobre el tema de la igualdad. Aquí hemos quedado en un sitio emblemático de nuestra ciudad de Cabra, el Círculo de la Amistad. Vamos a pasar y vamos a hablar con personas que entienden del tema. Vamos para allá. Genoveva, Mari Carmen, ¿qué tal? Muchísimas gracias por quedar conmigo aquí en este sitio tan bonito de Cabra, tan emblemático, el Círculo de la Amistad. Y bueno, por favor, acompañarme, que quiero hablar con vosotros algunas cositas relacionadas con la igualdad. ¿Vamos allá? Bueno, Genoveva, Mari Carmen, pues muchísimas gracias por, como he dicho antes, por estar aquí conmigo, por aceptarme esta cita. Y qué mejor que hablar con vosotras, pues todo el tema relacionado con la igualdad. Como personal Genoveva personal técnico de aquí de Asuntos Sociales, y Mari Carmen, tú como psicóloga, sabemos bien que la mujer ha ido ganando gracias a todos los esfuerzos de vosotras como mujer, el ganar una posición en la sociedad, y bueno, desde la historia pues ha ido ocupando tanto en el camino laboral como en el camino personal, pues gracias a personas históricas, bueno, por ejemplo como Clara Campoamor, ¿no? Ahí gracias a ella que la mujer consiguió el voto y hasta el punto de hoy. Pero es importante que ya llega un momento en el que el tema de la feminidad y lo que es el tema del feminismo, de lo que es el machismo, yo creo que está aquí un poco como, que la situación está un poco dispersa, ¿no? Entonces, Genoveva, voy a empezar contigo. Yo lo primero que me llama la curiosidad o quiero saber qué es lo que realmente, cuál es el concepto de feminismo, no el que nosotros, porque yo creo que el concepto de feminismo está un poco desvirtuado, ¿no piensas así? ¿Cómo podrías definir el concepto de feminismo? Bueno, pues feminismo no es lo contrario del machismo, como todo el mundo piensa. El feminismo es simplemente lo que dice es que quiere la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, si lo miráis en el diccionario, pues pone que es un movimiento que pretende conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. No es lo contrario del machismo como la mayoría de las personas piensan. Hoy en día el tachar a una persona de feminista parece que es algo muy fuerte, y no es así. Es simplemente un movimiento social que se creó en el siglo XVIII con la Ilustración también, y ha sido un movimiento que ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Y bueno, y que se desvirtúa cuando pretendemos que sea lo contrario del machismo, porque lo contrario del machismo es el embrismo, que ahora podemos hablar de qué es el embrismo y podemos distinguir, para que las personas que nos están viendo, pues que le quede claro que ser feminista o moverse en movimientos feministas simplemente está luchando por conseguir una igualdad, pero entre hombres y mujeres. No, el feminismo no excluye a los hombres, sino que quiere trabajar y trabaja por la igualdad de ambos sexos. Eso es lo que yo creo que un poco tenemos el concepto un poco borroso, todo en general, ¿no? Es como, es que ella es muy feminista, ¿no? Entonces, bueno, el tema de feminismo yo creo que es lo que tú muy bien has definido, que yo creo que eso ya no llega a los extremos a los que ya, pues, en algunas ocasiones se está desvirtuando. Por ejemplo, entramos en el tema un poco más profundo cuando hay huelgas o hay manifestaciones, las típicas, las que se le llama feminazis, ¿no? ¿Qué podemos hablar de esa diferencia, ¿no? Llegar a este extremo. Es que el feminazis está más ligado con el embrismo. El embrismo lo que pretende la similitud, ¿no? El embrismo pretende ensalzar a la mujer. Es lo contrario del machismo. El machismo pretende ensalzar al hombre y poner en el centro el hombre, y el embrismo pretende poner en el centro a la mujer. Entonces, no es feminismo. El feminazis no es feminismo, es un embrismo radical. Lo que pasa que sí se ampara en el manto del feminismo, y hace que ahí sí que hay intereses también, intereses de hombres a lo mejor y de mujeres, en amparar el embrismo o el radicalismo femenino en el marco del feminismo. Bien, entonces, y eso es lo que se desvirtúa. Entonces es lo que desvirtúa la realidad, porque realmente es que el feminazis, que es una corriente que vino de Estados Unidos, y sobre los años 70 se empezó también con este movimiento,
pues desvirtúa lo que es el feminismo y está más enraizada en lo que es el tema del embrismo que del feminismo, porque además, y bueno, el feminazi también son todo lo que sea radical, todo está relacionado con el nazismo, o sea que todo lo que son movimientos radicales no son buenos y no se incluye en el feminismo, lo que pasa es que es una cosa que se está vendiendo como que... Y en la actualidad yo creo que todos confundimos esas dos terminologías. Mari Carmen, yo por ejemplo, a mí me llama mucho la atención porque ¿dónde está el gen? Vamos a decir, ¿dónde está el gen del machismo? ¿Dónde se crea ese gen? ¿Dónde una sociedad podemos decir o dónde podemos buscar un culpable del machismo y el feminismo? Porque ¿dónde nace ese? Por ejemplo, los juegos, los estereotipos, ¿no? Las niñas con la cocina y los niños con los coches. De ahí puede venir, desde que somos chicos. Como psicóloga, ¿tú piensas que de ahí podemos arrastrar esa diferencia, al querer marcar esa diferencia? Pues sí, como tú bien dices, la diferencia la marca básicamente la sociedad, porque es verdad que hombre y mujer solo nos diferenciamos biológicamente, que es lo que se llama sexo, hombre y mujer, pero luego la sociedad impone unos estereotipos y asocia conductas determinadas a hombres y a mujeres, que es lo que se considera masculino y femenino. Entonces, a partir de ahí es cuando se crean las diferencias, que la única diferencia que hay realmente es la biológica, la sexualidad, pero a través de la sociedad, una sociedad que es patriarcal, porque se ha ensalzado al hombre, que es lo que estamos diciendo, a partir de ahí es donde se crean las diferencias entre hombre y mujer. Entonces ya a partir de una sociedad, pues claro, desde niños nos va influyendo. Está en la sociedad, pues claro, desde chicos, como tú dices, cuando jugamos, pues es verdad, ya a la hora de comprar juegos no le compramos los mismos a una niña que a un niño. Tendemos a comprarle a una niña una muñeca y le estamos enseñando ya que su labor es ser madre y es dedicarse al cuidado de los demás, y sin embargo a lo mejor a un niño le compramos motos, coches. Esto yo creo que actualmente, ¿en qué punto estamos? Yo creo que esto está un poco cambiando, ¿no? A mí me llama la atención muchas veces cuando voy a parque o simplemente voy a alguna terraza y me encuentro incluso muchas veces ya que veo a niños y niñas jugando los dos con muñecas o a niñas jugando con coches. ¿Pensáis que la mentalidad actual está ya cambiando en ese sentido? ¿Estamos intentando un poco dejar la libertad que el niño decida qué es lo que quiere elegir? Yo creo que sí, que últimamente sí que es verdad que se ve más políticas de coeducación, que se ve eso, pues niños que juegan con niñas, que comparten las tareas, juegos educativos, y es verdad, lo básico es pues conocer a cada niño y no asignarle un determinado juguete en función de su género, sino preguntarle a ese niño qué necesita y no limitarle solo a lo que la sociedad espera que juegue ese niño o niña. Yo creo que estamos un poco en ese punto en el que yo creo que estamos ya en una igualdad prácticamente, no sé vosotras como responsables, no sé Genoveva, tú cómo piensas como técnico, ¿en qué punto está de igualdad la mujer y el hombre hoy en día ya? Yo creo que queda mucho que caminar. Sí, ¿crees que queda todavía mucho? Mucho, porque date cuenta que la educación es importante y en la educación todavía nos encontramos ahí que siguen existiendo los roles de género y si tú le preguntas a un niño, la mayoría de las profesiones, de bomberos, de pilotos o lo que sea, te va a decir que son varones. La mujer como que no cuenta. En el lenguaje hay que avanzar también porque si no te representas, no estás. En el trabajo, en el campo laboral, pues todavía nos queda mucho que andar, porque siempre tenemos la barrera del techo de cristal, que esa hay que romperla. Sí, la famosa que decimos techo de cristal. Sí. De hecho, muchas mujeres están muy bien formadas y en cambio no pueden acceder a los puestos importantes en cualquier empresa, ¿no? Las retribuciones económicas todavía, hoy en día la mujer tiene una retribución económica menos que la del hombre, ¿eh? Y con el mismo nivel y misma categoría profesional, muchas veces en muchos sitios se les paga menos, está más infravalorada y bueno, y ya lo más importante de todo es sobre todo destacar la violencia de género, la violencia de género y el abuso sexual. Entonces, ¿cómo vamos a estar igual si es que no estamos igual? Nos queda mucho camino, mucho trabajo por hacer, pero hacer en igualdad, pero no solo con las mujeres, sino es con todas las personas, que todos somos iguales y como la ley te ampara y que todos somos iguales, pues yo creo que hombres y mujeres debemos caminar de la mano juntos
abrazarnos y seguir adelante, ¿no? Y trabajar porque los derechos en esta sociedad sean iguales. Por ejemplo, en la situación que estamos viviendo del COVID, esto le está afectando a muchas mujeres que han tenido que teletrabajar, han tenido que llevar la tarea de la casa, la de los hijos porque no ha habido colegio, y se han tenido que enfrentar a un montón de situaciones difíciles. Entonces, también en el mercado laboral se va a ver también más afectada, ¿no? Entonces son cosas muy importantes que no sí, podemos que no estar, que hay que seguir, y sobre todo en este campo yo creo que la educación es lo más importante. Date cuenta que venimos de una sociedad patriarcal, donde el patriarcado, donde el hombre ha sido el que ha ejercido el mando en todas las cosas. Entonces es muy difícil romper con todas esas situaciones. Yo lo voy a extrapolar ahora al tema que a mí me concierne, que es el tema del protocolo, ¿no? Cambiamos radicalmente en este sentido de la entrevista y yo ahora os pregunto, ¿pensáis que la mujer, este sentido, por el sentido de luchar y conseguir los derechos, se siente a lo mejor amenazada cuando un hombre, por ejemplo, Mari Carmen, como psicóloga, cuando un hombre, por ejemplo, le abre la puerta del coche, le abre la puerta para entrar a algún sitio? ¿Qué piensas, por qué piensas que hay mujeres que eso le ofenden? ¿De dónde puede venir, psicológicamente, qué piensas de dónde puede venir ese rechazo a que la mujer se sienta como ofendida cuando un hombre, o sea, cuando la mujer confunde, la caballerosidad por el machismo, ¿no? Claro, yo creo que eso puede venir a raíz de considerarnos feministas y buscar la igualdad, porque sí es verdad que esos actos no son machistas porque no están ensalzando al hombre, pero sí que son sexistas, que es la diferencia, porque establece diferencia entre hombres y mujeres. Entonces es verdad que si estamos luchando por encontrar una igualdad, pues nos puede molestar en cierto momento que vuelva a darle superioridad al hombre, o que, claro, es que con esas conductas de que el hombre me tiene que abrir la puerta, me tiene que dejar a mí pasar antes, están volviendo a crear en las mujeres unas creencias de que tenemos que ser dependientes de hombres, que nos tienen que proteger los hombres, y claro, eso al final pues se produce el fenómeno de la habituación en las mujeres, que es que cuando tú te expones a algo de manera gradual, al final acabas tolerándolo más. Entonces, si ya de por sí toleramos este tipo de conductas que son mínimas, que se suelen llamar ahora micromachismo, al final vamos a tolerar conductas cada vez más graves y sin darnos apenas cuenta, porque lo hemos ido normalizando poco a poco. Realmente, bueno, en protocolo esto no, ya sabéis que el protocolo no es ninguna ley, esto es una norma, una conducta social, es una conducta social que se convierte como en una norma, pero por cortesía, ¿no? Es una costumbre, vamos a decir que lo podemos considerar como costumbre. ¿Pensáis que esta costumbre debería desaparecer? Yo a lo mejor no desaparecer, pero sí igualarla a hombres y mujeres. ¿En qué sentido igualarla? Pues, por ejemplo, sí, porque un hombre le tiene que abrir la puerta a una mujer y una mujer a un hombre no. No es coherente. Genoveva, ¿tú qué piensas? Es decir, por ejemplo, os voy a poner una situación en la que, por ejemplo, veis cuando estáis sentados en un restaurante y veis que una mujer le abre la puerta a un hombre y deja al hombre pasar. ¿Cómo lo verías? ¿Lo verías correcto, incorrecto? ¿Te llamaría la atención? ¿Te sonaría raro? Pues no, me parece estupendo, porque lo que hemos estado hablando es un sexismo encubierto. Entonces, vamos a ver, lo que tenemos que no se puede dejar atrás, a lo mejor ser no caballeroso, sino a lo mejor pues ser educado o educada en el estar en sociedad implica actuar de una forma cívica. Entonces, a mí no me parece mal que yo entre a un bar y le deje pasar a un señor, ¿no? O que, por ejemplo, yo vaya en un autobús, que de hecho lo hago, o en un tren o donde vaya y hay un señor, pues le deje el asiento. O si hay un niño, pues le deje el asiento, ¿no? Claro. Son formas también de educación, tampoco no pretendemos... lo que pasa es que sí, no es que el hombre tenga que hacerlo respecto a la mujer, sino que como estamos en una sociedad, pues en conjunto todos debemos de actuar de una manera educada y cívica hacia la persona que tenemos al lado. A mí me parece muy mal, por ejemplo, que me gusta una copita de vino y, muy bien, por ejemplo, a mí también. Pues cuando siempre que pido, mi marido pide una cerveza y yo pido el vino, y cuando viene el camarero siempre le pone
el vino a mi marido y la cerveza a mí. Bien. ¿Me Y entiendes? eso como que tú piensas que no debería ser así. Yo pienso que no debería ser Que se así, debería ir turnando, vamos a decirlo, ¿no? Que, por ejemplo, pues, porque yo no voy a tomar la copa de vino, ¿no? Parece como... Entonces son cosas, o por ejemplo, cuando quedamos, tú imagínate que quedamos tú y yo yo te voy a invitar a comer y cuando llega la hora de pagar, pues el camarero te trae a ti la cuenta y tú pagas. No son cosas que son estereotipos, al final son estereotipos de género que están ahí y están de una manera encubierta, pues llevando siempre a lo mismo. Entonces, sí, como que tiene unas pinceladas como un poquito machistas. Yo creo que realmente... De protección hacia la mujer. Hacia la mujer. Porque como la mujer que es una figura más vulnerable, ¿no? Entonces son micromachismos que están encubiertos y que bueno, que hay que aprender a verlos. Que sean malos, pues no te digo que sean malos, lo único que están ahí, que hay que darse cuenta de lo que son. A mí me parece bien que todos, hombres y mujeres, tengamos unas normas de comportamiento y que sepamos ser educados y ser generosos con las personas que tenemos alrededor. Yo, desde el punto de vista de protocolo, sí os puedo decir que hay muchas normas que realmente o sea, tiene preferencia a la mujer, pero simplemente por respeto, ¿no? Entonces, muchas veces yo creo que prima el respeto un poco a las pinceladas machistas, ¿no? En el sentido de que el hecho de dejarle pasar, bueno, por ejemplo, del tema de la cuenta no es tanto que se le ponga el hombre a la mujer, porque hoy en día, antiguamente, pues podríamos decir que el hombre era el que solía trabajar, hoy en día eso no tiene nada que ver. Pero sí es verdad que hay muchas cosas que en protocolo están así por norma o por costumbre social desde hace muchísimas generaciones, ¿no? Yo he estudiado toda la historia del protocolo, de hecho en este programa hablamos de la historia del protocolo y es una cosa que por inercia lleva así muchos años y está como ya una norma bien vista. Por eso he preguntado de cómo lo veríais vosotros. Por ejemplo, Mari Carmen, ¿qué piensas o qué norma verías tú o qué cortesía piensas tú que es la más machista? Entre las que hay, ¿cuál piensas tú que es la que debería tomar ya la iniciativa la mujer? Pues no lo sé. Te voy a hacer pensar, ¿no? Sí. Es que claro, de protocolo... Por ejemplo, te digo, ¿cómo ves que un hombre le pida la mano a una mujer? Como tú dices, eso se lleva haciendo tradicionalmente muchos años, que claro, a lo mejor lo normaliza porque la familia dice, pues lo ha hecho mi abuelo, lo ha hecho mi padre, y ahora es verdad que no se ve tanto, actualmente en mi generación a lo mejor no se ve. Sí. Pero no sé, es lo mismo, si yo no le pido la mano a mi pareja, a sus padres, porque él me la tiene que pedir a mí. Es lo mismo, es como que mis padres me tienen que dar permiso a mí por ser mujer de irme con otro hombre. Entonces sí que eso sí que lo eliminaría si pudiera. Una pregunta personal. ¿Qué te gustaría, tu pareja te gustaría que te pidiera a ti de salir? ¿O tú dirías, no, a mí me gustaría pedirle a mi pareja de salir? ¿Cuál sería el acto que más te gustaría? A mí me daría igual, ya te digo. En mi caso fui yo. Sí, muy bien. Pues entonces ahí va a ir la siguiente pregunta. Digo, bueno, ¿quién fue en tu caso si puedo preguntarlo? En mi caso fui yo. Muy bien. Y cada vez tengo más amigas que cuando se van a casar o algo, pues son ellas las que dicen, pues mira, ahora nos vamos a casar. Ahí está el quid de la cuestión. O antes que los hombres eran los que traían el dinero a casa y ahora no. Porque ahora es verdad que muchas mujeres estamos trabajando y los que se vienen son los novios con nosotras. Es decir, que como tú dices, también hay avances, que no todo es malo. Sí. Vamos mejorando poco a poco. Muy bien, Genoveva, y en tu caso, ahí te voy a educar un poquito quién fue con Alberto, que bueno, es que yo lo conozco muy bien, bueno, pero no sé, eso de ahí pues... Pues en mi caso, pues bueno, sí, Alberto, pues yo creo que fue también un consenso, ¿no? Que, pues no sé, pues te gusta una persona y al final era mi amigo y al final terminamos saliendo. Fíjate. Y es mi compañero, pues mira, durante muchos años, ¿no? La verdad es que, bueno, esto va cambiando mucho, es verdad que yo lo veo en las generaciones, mis sobrinas, en las generaciones más jóvenes, que es verdad que las mujeres llegan y le preguntan al chico, oye, ¿quieres salir conmigo? Cosa que en nuestros padres eso era impensable, ¿no? Yo, por ejemplo, mis padres, bueno, mi padre, por supuesto, fue el que se acercó a mi madre y fue mi madre la que le permitió, fue mi padre el que le dijo, oye, yo quiero empezar una relación contigo. Eso en aquellos tiempos eso era una mujer, ese paso no lo podía dar. Entonces yo creo que ahí hemos avanzado mucho, ¿no pensáis? Hombre, yo creo que sí, que gracias a Dios hemos avanzado mucho, ¿no? Y que además, pues, antes el noviazgo lo hacían muy largo y no se podían ver ni podían salir, y hoy en día, pues, tú tienes la oportunidad de compartir muchos momentos con tu pareja y si luego no funciona, pues
pues nada, ¿no? Entonces yo creo que en eso sí que hemos avanzado. En eso ha avanzado, en el divorcio, hoy en día, pues antiguamente pues la mujer no podía tomar esa decisión, hoy en día sin problema. Yo creo que sí hemos avanzado. También en ese te quería sentido. comentar que, mira, las normas de protocolo, a las mujeres también les gusta mucho, verás que no, una persona que sea de verdad un caballero y que, pues, ay, yo no lo veo mal tampoco, siempre que se haga con el sentido de que no tenga un doble sentido, ¿no? Por ejemplo, yo Sí, no un te invito a trasfondo comer, machista, no claro. te voy a invitar a comer para aprovecharme de ti, ¿no? Sí, O sí. sea, que siempre o que como no- sentirme superior, porque Eso como es, que yo te ¿no? tengo que invitar, ¿no? o- Sino que sea un acto de caballerosidad. Pues oye, que estamos dos amigos y mira, pues te voy a invitar porque quiero, ¿no? Y te abro la puerta porque te quiero mucho y me apetece abrirte la puerta o porque yo soy así y hay personas que son así y lo llevan en su interior y eso no es malo, ¿no? Entonces tampoco podemos, todo el mundo no es igual, entonces tampoco podemos verlo como algo negativo. Bien, sí, es que es verdad que podemos decir que están avanzando en este sentido todo este tipo de protocolos de actuación, el pedir la mano, el salir, el ceder la puerta, el poco a poco la cuenta, todo ese tipo de cosas, yo creo que poco a poco van avanzando, pues como es normal, como son costumbres sociales, y realmente también yo digo que bueno, que en el fondo son actos muy románticos, ¿no? En el que realmente también mucho del cine, todo esto lo que nos enseña la caballerosidad, el don del hombre. Sí, pero eso ya entramos ahí en un doble. Eso, porque sí, eso sí. es ya nos metemos a lo mejor en el tema del amor romántico y la imagen que nos venden de los Totalmente. caballeros que luego después no se corresponde con la realidad. Claro, todo Porque hay que normalizarlo más. hasta Don Quijote, por ejemplo, pues la mujer con la que se enamoró era una mujer ruda, ¿no? Entonces que no esa prestancia que tenía Don Quijote, pues no le correspondía, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. Y entonces muchas veces pues pasa eso, ¿no? Que tampoco no podemos confundir ahí el tema del amor romántico y los mitos que tiene el amor romántico. Total, que yo creo que han hecho mucho daño en esta sociedad. Muchos, porque son, claro, el príncipe azul no está. Totalmente. Pues muchísimas gracias a las dos por haber citado, bueno, a Genoveva la conozco mucho más, Mari Carmen, a ti encantado de haberte conocido y bueno, y que esto tiene que ir avanzando y fundamentalmente el protocolo y la educación y la cortesía no se pueden perder, que yo creo que en las nuevas generaciones muchas veces se pierde. Lo que sí hay es que matizarlas un poco, en el que no se hagan por superioridad, como bien habéis dicho, ni como machismo, sino que simplemente se hagan pues con un respeto o por una admiración, vamos a decirlo así. Pues muchas gracias y nada, y por haber estado aquí este rato conmigo. Bueno, yo quería, sí, antes de... Claro que sí, Genoveva. quería deciros que, bueno, que nosotros estamos en el Centro de Información Municipal de Información a la Mujer, que está también nuestra compañera Marisierra Palomeque, que es la asesora jurídica, que somos un equipo, y que dirigirme a todas las mujeres que nos están viendo, que cualquier cosa que ellas tengan, cualquier situación que quieran venir a consultarla, pues que aquí estamos, tanto Mari Carmen, que es la psicóloga, como Marisierra y como yo. Perfecto, Así que perfecto, eso es muy importante. quieran, pues que es importante que allí pueden contar con un recurso para y la que atención. sepan que tienen apoyo y que no hay que confundir pues eso, el ser feminista con la feminazi, que también es importante que el hombre y la caballerosidad se esté muy ligada con el respeto. Vamos a tener todo esto en cuenta y vamos un poco a educarnos en el protocolo, pero de ser caballerosos y ser educados, pero de una buena manera y siempre con el respeto. Pues muchísimas gracias. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Qué pensáis de este tema? ¿Os gusta que os pidan la mano? ¿Preferís pedir la mano vosotros? ¿No os importa a vosotras que el hombre os abra la puerta? Bien, pues todo esto dejémoslo aparte. Aquí en este programa hablamos de normas de protocolo. Entonces yo voy a decir cuáles son las normas que protocolariamente están bien. Luego que cada uno actúe como realmente quiera. Si hablamos a la hora de protocolo, el hombre es siempre el que le cede la puerta a la mujer. En caso, por ejemplo, que haya dos personas de menor y mayor edad, el de menor edad, le abre la puerta al de mayor edad. En el mundo empresarial, el de menor jerarquía es el que le da paso al de mayor jerarquía.
Lo normal es que el empleado le abra la puerta a su jefe, por lo que pueda pasar. Pero no siempre el hombre es el que cede el paso a la mujer. Vamos a ver cuándo es el hombre el que pasa primero. Por ejemplo, el tema de subir o bajar escaleras. Este es un tema muy polémico también, porque no siempre todo el mundo actúa de la misma forma y además hay muchas versiones. Se puede decir que según el protocolo, el hombre va delante de la mujer tanto a la hora de subir la escalera como el de bajar. ¿Y por qué? Porque a la hora de subir la escalera la mujer no debe sentirse observada. Y a la hora de bajar es donde hay dos vertientes. Una dice que si el hombre va delante, la mujer a la hora de tropezar, pues el hombre un poco se puede decir que la protege. Y si no, en este caso, otros dicen que dejar pasar a la mujer y sea la mujer a la hora de bajar la que va delante. Entonces, repasamos. Para subir escaleras es el hombre el que va delante para que la mujer no se sienta observada, y a la hora de bajar la escalera no encontramos los que defienden que el hombre va delante para protegerla y que la mujer va delante por cederle, por prioridad. Pero vamos a seguir hablando donde el hombre entra primero o pasa primero. Por ejemplo, cuando vamos a comer a un restaurante, es el hombre el que entra primero, le pide mesa al camarero y la mujer pasa detrás. Por la misma definición, tenemos que evitar que la mujer cuando entre en el restaurante, el resto de los comensales se quede observándola. Entonces, de esta forma, es el hombre el que entra primero para evitarle ese mal trago a nuestra acompañante. También en las ocasiones donde pedimos un taxi es el hombre el que pasa primero. Vamos a evitar que nuestra acompañante vaya rectándose para ocupar la ventanilla izquierda del coche del taxi. Seamos nosotros los que pasemos y dejamos a nuestra acompañante la que se ponga en la parte derecha. Repasando así prácticamente el acompañamiento, estas son las normas donde el hombre suele ceder el paso y donde el hombre, en este caso contrario, es el que va delante. Pero luego también hay otras situaciones donde no hay que ceder el paso, simplemente es por orden de llegada. Por ejemplo, en la cola del autobús, cuando vamos a ver una película al cine con nuestra pareja o en muchos sitios donde realmente el primero que llega es el turno. Por supuesto, yo siempre digo que aquí sí debemos respetar siempre una norma. Por favor, dejemos a las personas mayores o con algún tipo de minusvalía que sean las que vayan delante de nosotros. Simplemente, bueno, pues por cortesía general. Y por último, la última norma que no debemos olvidar y que no tiene sexo. Debemos dejar salir de un sitio antes de nosotros entrar. Esa es una norma principal que deberíamos de aplicar todo el mundo. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el final de nuestro segundo programa. Espero que hayáis disfrutado y que hayáis cogido apuntes de algunas cositas de vuestro interés con todo lo relacionado con el mundo del protocolo y las buenas maneras. Y recordar, el buen porte y los buenos modales abren puertas principales. Que tengáis buena semana. Hasta el próximo sábado.